Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy, viernes 30 de agosto del 2024. Les saluda Dayana Oreña Solís, parte del equipo Alternativas y quien pues acompaña esta noche el programa de parte de la Comisión de Realidad Nacional, que ha preparado para hoy el tema FES, coyuntura y perspectivas actuales. Cuando decimos FES, pues nos referimos al Fondo Especial de la Educación Superior y contamos con varias personas invitadas. Bueno, tenemos dos compañeras invitadas a este espacio. Nos acompaña en este momento Raquel Oria, a quien ya casi le vamos a dar la bienvenida para que nos salude y nos cuente de dónde viene. Recordarles que el programa Alternativas se transmite por Facebook Live todos los viernes de 6 a 8 de la noche. También para quienes no nos pueden acompañar en vivo y en directo, recordarles que nos pueden pues, ver en cualquier momento a través de la página de Facebook o también escuchar el programa que se retransmite los sábados a las 10 de la noche por la 107.1 FM de Radio Actual. Además, pueden encontrarnos en radios digitales como Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Revolución. Sin duda, este tema, aunque es de coyuntura nacional o de interés nacional en este momento, pues no es ajeno también al contexto latinoamericano y mundial. Entonces, a todas aquellas personas que también nos siguen desde fuera de nuestras fronteras, pues hoy vamos a conocer un poco más sobre lo que ha sido esta negociación del Fondo Especial de la Educación Superior, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado en este momento, ¿verdad? Que de forma, pues, por primera vez, digámoslo así, no se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y las universidades, entre el Poder Ejecutivo y las universidades para ese presupuesto. Pero bueno, de eso vamos a hablar precisamente en este espacio. Y a través de la transmisión del Facebook Live pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, ¿verdad? Lo que quieran compartirnos en torno a este tema. Y por supuesto que momento especial para compartirles el lema de nuestro programa, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Nos acompañan acá Raquel Loría y María Francini Mora. Entonces voy a darle la palabra a cada una de ustedes para que se presenten y el público las identifique. Entonces ustedes se presentan como ustedes gusten. Si quiere empezamos por usted, Raquel. Muy buenas tardes a todas y todos que nos están escuchando a través de este medio. Muchísimas gracias a, bueno, Dayana en este caso, que nos está mediando en este espacio tan bonito y por abrir estos espacios tan necesarios en esta coyuntura tan crítica que estamos atravesando. Y sobre todo hoy, ¿verdad? Con la presentación del presupuesto nacional para el país del año 2025. Entonces, sí, estos espacios más urgentes que nunca en estos momentos tan difíciles para el país y para el pueblo costarricense. Muchísimas gracias y esperamos que todo lo que se vaya a hablar hoy sea de aporte para el conocimiento y el compartir de saber. Muchas gracias. No sé, Raquel, si querías contarnos si venís en representación de algo en específico o venís a título Así. personal. Sí, sí, súper bien. Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Y bueno, soy socióloga de formación. Estoy estudiando una segunda carrera que es Planificación Económica y Social en mi alma mater, en la UNA, por supuesto. Y bueno, soy del pueblo de Monteverde. Hace varios años que vivo en Heredia, pero siempre con profundos principios y valores del pueblo, ¿verdad? De la montaña, como decimos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por acompañarnos en este espacio, aceptar la invitación a ser parte de este panel, ¿verdad? Y brindarnos esa visión quizá desde la juventud también y desde quien está adentro viviendo la situación. Adelante, Francini. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan todo bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Muchísimas gracias por este espacio. En verdad muy agradecida de estar el día de hoy como panelista. Mi nombre es Francini Mora Chacón.
Actualmente soy la presidenta de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y qué momento más importante, ¿verdad? Para conversar de todos estos temas que son de interés nacional y todo lo que involucra a las universidades públicas y los demás temas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Un placer estar acá y compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Francini, más bien por acompañarnos, eh, por compartir este espacio, este panel para conversar sobre este tema que, bueno, recientemente, siempre se viene, ¿verdad? Se viene conversando sobre el tema, se viene conversando, pero este año precisamente se ha ido alargando, eh, se ha ido alargando la negociación ante una incapacidad del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, de resolver adecuadamente esta negociación. Y bueno, para desarrollar el tema que nos ocupa, ¿verdad?, que tiene que ver sobre las perspectivas y la coyuntura actual en torno a este presupuesto, tenemos como varios espacios y el primero de ellos sobre el que nos gustaría empezar a conversar es ¿verdad? El FES como un tema general. ¿Cuáles son esas apreciaciones? Bueno, tal vez la gente de pronto no comprende o tal vez no está tan identificado, no tiene tan claro qué significa, ¿verdad? Este presupuesto. Eh, y bueno, también hablar un poco sobre lo que fueron las sesiones de la comisión de enlace y pues cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Creo que tal vez en este espacio podríamos conversar un poco sobre esa primera parte. Entonces, no sé, Raquel, comenzamos con vos, si quieres. Claro, muchísimas gracias. Bueno, tal vez para contextualizarnos un poco, ¿verdad? Las personas que de pronto no entienden mucho qué sucede con esto del FES y desde cuándo viene, ¿verdad? Y también para hacer un intento de contrarrestar esta narrativa de que el 8% de dónde sale, ¿verdad? Y todo esto que el Ejecutivo ha tratado de estar promoviendo, es importante irnos un poquito atrás y comprender que el FES es el Fondo Especial para la Educación Superior, ¿verdad? Y es un mecanismo financiero en Costa Rica que pues destina ese financiamiento para las universidades estatales del país y este fondo es de vital importancia porque permite ese desarrollo de esa educación universitaria pública y la investigación y la extensión y por lo tanto el desarrollo y el impacto a nivel de la sociedad costarricense. Dentro del marco legal, el FES, ¿verdad? Se estableció como parte de ese compromiso del Estado costarricense con la educación y es a través del artículo 85 de la Constitución Política donde se expone la creación de este fondo especial. Y además que existe la ley de, ¿verdad?, la educación superior, la ley 6453, que fue promulgada en el 80, donde se establece esta obligación del Estado de destinar recursos del FES para asegurar el funcionamiento y desarrollo de las universidades públicas. El FES pues, se distribuye entre las 5 universidades, la UCR, la UNA, el TEC, la UTEN y la UNED, y es el CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, el órgano que se encarga, pues, de hacer esta administración y distribución del FES entre las universidades. Y entonces es el CONARE el ente que establece esas prioridades y el uso adecuado de estos recursos como corresponde. El FES inicialmente se empezó a negociar de manera quinquenal, porque eso también está establecido en el artículo 85 de la Constitución, que debía ser negociado quinquenalmente. El primer convenio fue del 89 al 93, el segundo del 94 al 98, y este fue cuando se dio un reajuste mínimo del FES, ¿verdad? Y se creó este programa de renovación del equipo científico y tecnológico. Ahí es donde empecemos a ver como un despliegue, ¿verdad?, del proceso de tecnologías e innovación y la necesidad de que eso empiece a existir en las universidades públicas. Y bueno, así avanzamos hasta más o menos el 2018, cuando se instaura y se transiciona más bien a negociaciones anuales, bajo fundamentos de que el país, ¿verdad?, pues ya no tenía la misma estabilidad económica, de que habían imposibilidades a nivel, ¿verdad?, de planeación y ejecución para poder realizar esa negociación de manera quinquenal. Entonces, desde el 2018 más o menos es que seguimos negociando de manera anual y vemos, por supuesto, una violación a lo que establece la Constitución política. Entonces, eh, también tal vez un poco, ¿verdad? Un poco del 2018 para acá, lo que estas negociaciones anuales han implicado complicaciones a nivel de administración de las universidades públicas porque van sobre la base de cada año viendo cómo distribuyen, ¿verdad? Y cómo pueden ir sosteniendo, cómo las acciones
sustantivas y de impacto a nivel del país se pueden seguir sosteniendo sobre la base de un presupuesto que es solo anual y que no se puede planificar más allá, porque es cada año tenemos que ver de qué manera, ¿verdad? Cuánto presupuesto vamos a tener y cómo se van a hacer las cosas. Esto también ha tenido un impacto severo, como les digo, porque es como hagamos lo que podemos durante este año y el siguiente año no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y de hecho, hasta este punto, en 2024, hemos visto que esta tendencia recortista, o al menos el panorama para este año, que es estancamiento de presupuesto, al menos así le llamaría yo, porque la Constitución también establece, por dicho, ¿verdad? Los convenios también establecen, perdón, que no puede el presupuesto de las universidades públicas no pueden ser menor al del año anterior, tienen que ser iguales o mayores. Entonces, al menos para el panorama de este año y tal vez para ya irnos introduciendo un poquito el marco de negociación FES 2025, vemos que una de las intenciones es ese estancamiento del presupuesto de las universidades públicas bueno, al ser el Ministerio de Hacienda el que desde hace, en las sesiones de comisión de enlace, sostienen que solamente 1% se quería reconocer y en la quinta sesión, pues al final sostiene que no. Y ahorita hay varias prensa que anda diciendo que sí se reconoció, ¿verdad? Con la entrega del presupuesto nacional, pero luego que no. Y es como que sí, pero oficialmente no. Y en eso se está. Entonces, aquí creo que no me voy a adelantar y precipitar al menos en eso. Pero bueno, tal vez ese es un poquito el contexto que puedo brindar, ¿verdad? Y dentro del marco de conocimiento que manejo del FES y que es central porque el impacto que esto tiene no es solamente a través de la parte de educación e información, en la parte académica, sino que, como venía mencionando, tiene un impacto en la investigación, en la extensión y sobre todo en la acción social. ¿Verdad? El FES permite financiar una amplia gama de programas educativos, de becas, de infraestructuras, de servicios estudiantiles, por supuesto, de pagos de salarios a docentes y cuerpo administrativo, y además permite esa creación de nuevas carreras, de fortalecimiento de la oferta académica. Pero más allá de eso, son las universidades estatales las que cumplen y asumen este rol de investigación y extensión que muchas veces las personas escuchan y escuchan, pero son las estatales las que se encargan centralmente de esto en el país. Y esto es posible gracias a ese FES también, ¿verdad? Eh, entonces, tal vez cerrar diciendo que estos proyectos de acción social, gracias al FES, también se puede llevar y tener un impacto directo con los sectores y las comunidades más vulnerables del país. Las universidades públicas llegan hasta donde muchísimas instituciones públicas no llegan. Y bueno, ahí un poco es como se ve, ¿verdad? Los proyectos con las comunidades de costeras, con, ¿verdad? Esto de ostras, los proyectos que manejan las otras universidades en las islas, y así lo podemos ver, ¿verdad? En la zona sur, en la zona norte y todos los lugares aledaños, digamos, hay proyectos que si no son de la UCR, son de pronto de la UNED, y si no son de la UNED, son del TEC, y ahí van, ¿verdad? Entonces, como que todas las estatales cumplen con eso. Entonces, sí. Muchas gracias, Raquel. Voy a darle la palabra a Francini. Adelante. Sí, bueno, ya la compañera Raquel explicaba ampliamente, ¿verdad? Lo que era el contexto del PES, ¿verdad? Entonces, si gustan, tal vez yo les puedo abordar un poco más sobre las 5 sesiones que se tuvieron a lo largo de este proceso de negociación, que es uno de los ejes principales, ¿verdad? Que podemos conversar y cómo desde la perspectiva del movimiento estudiantil se pudieron vivir estas 5 sesiones, ¿verdad? En primera instancia se iniciaba con sesiones muy amenas, ¿verdad? Donde se podía tener una comunicación fluida. Inicialmente se empezaba por compartir todos los indicadores que las universidades trabajaban al día de hoy, ¿verdad? Una amplia lista de indicadores donde podemos notar que las universidades pueden ser una de las instituciones más eficientes a nivel nacional, donde aportan mucho desarrollo al país desde diferentes áreas, como por ejemplo, trabajar proyectos en ciencia, tecnología, seguridad ciudadana, producción nacional y demás, ¿verdad? Más adelante abarcaré un poco más estos temas sobre la agenda de cooperación, pero en esta primera sesión se podía ver cómo las universidades logran cumplir todos estos objetivos para el bienestar del país.
Entonces, seguidamente, en la segunda sesión, ¿verdad? Para no hacerlo tan amplio y no abundar tanto en el tema y que ustedes puedan conocer un contexto general, en la segunda sesión ya se tenía todo lo que era la agenda de cooperación a trabajar. En primera instancia se nos entregó una agenda de cooperación un poco pequeñita, con mucho por desarrollar. Entonces aquí fue donde el CONARE, parte del movimiento estudiantil y demás, se unió para ampliar toda esta gran gama de proyectos de cooperación. Y actualmente en esa agenda de cooperación se tenían 41 proyectos, que tan solo 14 son de educación. Proyectos de educación donde abarcamos diferentes áreas como el bilingüismo, empezando por el inglés y otros idiomas, todo lo que es nuevos proyectos para colaborar con el desarrollo de las personas. También, como les mencionaba, en esta nueva agenda de cooperación se planteaban proyectos del sector productivo, lo que hablaba Raquel de las ostras, que se abarca y se llega a todas esas zonas costeras donde otras instituciones tal vez no lo logran hacer. Las universidades con sus proyectos pueden abarcar todas estas grandes áreas para el desarrollo del país. Bueno, actualmente esa agenda de cooperación está como en pausa porque al no ver, ¿verdad?, este desarrollo, al no lograr consolidar un monto, pues de momento no se conoce cómo se va a poder trabajar una agenda que es bastante provechosa, bastante rica en cantidad de proyectos que nuevamente, como lo mencionaba, desde las universidades se puede aportar mucho al desarrollo del país. Incluso podemos notar que actualmente Costa Rica está teniendo un problema de seguridad ciudadana y esta agenda de cooperación incluía proyectos de seguridad ciudadana, cómo invertir, cómo colaborar la población en este tipo de sesiones, ¿verdad? Pero bueno, esa es la agenda que se está trabajando. De momento está en incógnito cómo se podrá bueno, cómo podrá seguir funcionando, ya que las noticias hoy nos daban una perspectiva un poco complicada y mucho que analizar, ¿verdad? Seguidamente, en la tercera sesión que se realizó en el MISIP, en esa sesión se nos indicaba que en un inicio en realidad no se tenía un monto fijo, porque a como se iba avanzando en la presentación, se iban modificando sus montos. Después de varias intersecciones, por decirlo así, de varias correcciones y demás, se logró determinar que el aumento de este año iba a ser un 1%. Un 1% que, si bien no es sustentable para lograr salir con todo lo que se tiene planteado, el costo de vida aumenta, el valor adquisitivo se pierde y ese 1% en definitiva no era una opción. Se externó el descontento, ¿verdad? Que se consideraba tener un espacio más de diálogo, más de negociación, que por eso se llama la mesa de negociación. Pero bueno, de momento en esa sesión no se logró discutir nada sobre el presupuesto. Se procedió a entregar la propuesta del 4.06, pero en esa sesión solamente se hizo entrega, no se discutió como tal puntualmente. Posteriormente, para la cuarta sesión, ya se tuvo el espacio donde se explicaba detalladamente la propuesta y por qué cada porcentaje y cada rubro, además de los indicadores, estaba explicado detalladamente, ¿verdad? Porque no es que solamente se pide porque sí, o porque tal vez consideremos que es lo necesario. Se pedía y se explicaba cada uno de los puntos del por qué era importante este espacio. Este porcentaje, disculpen, ¿verdad? Eh, el gobierno sigue manteniendo, o el Poder Ejecutivo sigue manteniendo su posición de que es un 1%, y aunque existía la explicación puntual en esa sesión, no se logró nuevamente conversar acerca de los fondos y pues bueno, sucedieron diferentes implicaciones que ya conocemos a nivel nacional, ¿verdad? Que si bien vinieron a afectar un poco todo lo que fue la mesa de negociación, porque para la quinta sesión, que era una de las más importantes donde se iba a poder conversar acerca ya de una negociación, conociendo ambas partes, la explicación del gobierno que si bien ha sido un poco limitada en información y la propuesta del 4.06. Se quedó en que se iba a convocar nuevamente por diversas situaciones, no se logró concretar hasta que de parte del Poder Ejecutivo nos citaron específicamente a Casa Presidencial, una sede que no había sido programada en ninguno de los inicios anteriormente, pero bueno, habían documentos formales de por medio que indicaban que si no iban, nos iban a mandar tan solo con el 1%.
Cuando llegamos a esta sesión, sucedieron también in- bastantes situaciones, llamémoslo, donde tuvimos que esperar por bastante tiempo, tanto fuera como dentro de casa presidencial, para llegar y que nos volvieran a ofrecer el mismo monto, el 1%, y después de mínimas discusiones nos indicaron que en realidad ya no, que el presupuesto iba a ir con un 0%, y bueno, es el contexto que recibimos el día de hoy, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, un presupuesto sin aumento que, si bien es la primera vez que se va a la Asamblea Legislativa, esto nunca había sucedido en la historia del país, ¿verdad? Y la historia de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior. Y entonces estamos en ese proceso, ¿verdad? De descubrir cómo va a ser la negociación en la Asamblea Legislativa, de descubrir qué es lo que va a seguir. Si bien ya hay una pequeña ruta clara, todavía seguimos con incertidumbre y pues bueno, hoy es oficial que se va a tratar el tema en la Asamblea Legislativa. Entonces, para ir concluyendo, este sería como un resumen de lo que fueron las 5 sesiones. Ya hace bastante tiempo que iniciamos con la negociación y lastimosamente pues no se logró concretar nada y hoy estamos en este nuevo proceso que es la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a ambas, ¿verdad? Por este primer escenario, esas apreciaciones en general de lo que es primero explicando, ¿verdad? Lo que es el FES y luego lo que han sido estas mesas, esta mesa de negociación, ¿verdad? Esta comisión de enlace, tal vez de pronto un poco, por si la gente no lo tiene claro en casa o la gente que nos va a escuchar o nos escucha hoy, ¿quiénes conforman esa comisión de enlace? Por ejemplo, mencionaste estudiantes, bueno, obviamente están los rectores de cada y rectora de cada universidad, eh, Ministerio de Hacienda, o sea, ¿quiénes participan en esta comisión de enlace? Y tal vez como para aclararlo ahí, ¿verdad? Creo que es importante como visualizar esos actores. Sí, claro. Bueno, cabe recalcar que en la mesa de negociación o en la comisión de enlace hay dos partes, ¿verdad? Está lo que es la representación del Poder Ejecutivo, que se conforma por el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Hacienda, el Mideplan, que es el Ministerio de Planificación, y el MISIT, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Eso, como les mencionaba, por parte del Poder Ejecutivo. Y por parte de las universidades se encuentran los 5 rectores: don Gustavo, el rector de la UNA; doña María Estrada, la rectora del Tecnológico de Costa Rica; don Francisco, el rector de la Universidad Nacional; don William, el rector de la UTN; y don Rodrigo, el rector de la UNED. Y hace poco se incorporó también la representación estudiantil, que en este caso, como don Gustavo preside la presidencia del CONARIA, la representación de la parte estudiantil le corresponde al Tecnológico de Costa Rica, en este caso a mi persona, eh, representante, ¿verdad?, de toda la comunidad estudiantil. Y básicamente esos son los actores que componen la mesa: el Poder Ejecutivo, el CONARIA y la representación estudiantil. Muchas gracias. Creo que también eso es importante, ¿verdad? Porque hay varias personas ahí a nivel del Poder Ejecutivo y creo que algunas llevan como, bueno, la batuta o no sé, ¿verdad? Cuando yo escucho al ministro de Hacienda y además lo recuerdo, el combo fiscal y siempre con su discurso de que hay que recortar y hay que recortar, que no alcanza, ¿verdad? Porque hay que pagar la deuda y ese cuento lo venimos escuchando hace rato, ¿verdad? Y, y es como un juego, ¿verdad? De que simplemente no les da la gana, porque ya lo decía Raquel al inicio y vos también, Francini, los indicadores, o sea, el año pasado los indicadores que dijo el gobierno que había que cumplir para la negociación de este año, o sea, se lograron y con muchísimos esfuerzos y todo, y aún así es como, bueno, pero no, igual no les vamos a dar el dinero, ¿verdad? O sea, es increíble, a mí me parece como chiquitos malcriados en realidad, pero bueno, vamos a seguir. Ya me empieza a agarrar así como, ay, los detesto. Este, bueno, tenemos como el siguiente punto. Un poco tiene que ver precisamente con ese papel que juegan y es tan valioso, que es el papel de las federaciones estudiantiles, del movimiento estudiantil, como parte de no solo de la mesa, sino de la lucha, ¿verdad? En general. Pero bueno, ¿cuáles fueron, cómo lo abordaron en sus respectivas federaciones? Y
por ejemplo, en cuanto a estrategias de comunicación con el estudiantado, estrategias para la comisión de enlace, ¿verdad? Como presidencias de estas federaciones que bueno, también conlleva su trabajo y su esfuerzo estar ahí y ser parte de eso. Entonces, bueno, contarnos un poco cómo fue ese proceso. No sé si empezamos igual o quiere empezar ahora Francini, como ustedes gusten. Francini, Como gusten, por mí no hay problema. ¿no? Ok, Adelante, bueno, adelante. nosotros desde la comunidad estudiantil, pues bueno, es un tema de mucha relevancia, ¿verdad? Como Raquel lo mencionaba, es un fondo que básicamente financia todo lo que es la educación y la educación superior en cierta parte, ¿verdad? Eh, Básicamente nos afecta desde todas los actores, ¿verdad? No hablemos solo de becas, sino hablemos de, por ejemplo, en el tecnológico, que son carreras un poco más enfocadas a la tecnología, a la ciencia y demás. Nosotros para poder estudiar como se debe, ¿verdad? Requerimos de laboratorios, de implementos que, si bien no son nada baratos, se actualizan cada año, ¿verdad? No es sencillo mantener un equipo desactualizado de hace 10 12 años, ¿verdad? Nosotros, a como avanza la tecnología, tenemos que ir avanzando con todos los implementos para lo que es el desarrollo de la ciencia y de las clases como tal. Entonces, nosotros desde Federación tratamos de hacer una retrospectiva de cómo esto no es solamente un fondo, ¿verdad? Sino cómo desde todos los diferentes actores nos afecta. Por supuesto, sabemos que hay muchas personas que dependen de la beca que hoy en día se les asigna para poder estudiar. Personas que en muchas de las ocasiones son las primeras generaciones de sus familias que se acercan a tener una educación superior. Puntos muy importantes como que alcanza, no alcanza, ¿verdad? Este presupuesto para cubrir todas las necesidades que se tienen como estudiantes. No solo es todo esto, sino como, por ejemplo, usted se pone a escuchar las necesidades de los estudiantes y se ven relacionadas a, me quedé sin cupo en un curso, no abren más cursos, más cursos de una materia, por decirlo así, y es que eso va regido por todo lo mismo, o sea, que un curso no se pueda ampliar a más personas es porque tiene una capacidad máxima, porque los fondos se alcanzan solo para eso. Que no se pueda abrir otro curso significa que no hay docencia para dar ese curso. Entonces, es una cadena que desata toda una línea consigo, ¿verdad? Entonces, parte de las estrategias que nosotros nos planteamos es compartirle esto a la comunidad estudiantil. No es solamente pasar desapercibido el tema, porque hay muchas personas que tal vez no conocen puntualmente lo que se trabaja en los temas. Una disculpa si sonó un poco duro, estoy cerca de una carretera principal. Entonces, ¿verdad? Como les comentaba, parte de las estrategias que nosotros planteamos es comunicarle todo esto a la comunidad estudiantil, cómo se ven o cómo todos nos vemos afectados por este tipo de recortes en muchos de los aspectos, porque básicamente es un fondo que involucra toda la parte por la que nosotros nos vemos respaldados para tener una educación, ya sea desde la primaria, secundaria o la educación superior, para poder desarrollarnos. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos conversando hoy en día, que si en estos fondos nuestras propias familias, sobrinos, hermanitos y demás no van a poder acceder a una educación superior más adelante. Entonces, es como parte de todo lo que hemos trabajado, tratar de tener una comunicación asertiva, que las personas se informen, se enteren de lo que está pasando, cómo nos afecta, cómo involucraría este tema a largo plazo y también hacer conciencia, ¿verdad? Que es una lucha y un tema de interés para todos defender nuestros derechos. Muchas gracias, Francini. Raquel, si nos sumas ahí a la pregunta. Claro, claro. Bueno, previo de mencionar un poco cuáles han sido estas acciones que como federación hemos incentivado, pues me quedé un poquillo atada con lo que vos mencionabas de previo, ¿verdad? De cómo ha sido este ataque, ¿verdad? Y los recortes sistemáticos, ¿verdad? A la educación, ¿verdad? Y cómo esto de tratar de solventar, ¿verdad? Porque este tipo de recortes y líneas responde a este interés profundo de solventar la deuda externa. Lo que pasa es que el Ejecutivo no es que no lo sepa, porque sí lo sabe, ¿verdad? No es que están con acciones improvisadas
o ingenuas, sí saben que el costo social que esto está teniendo para el país es altísimo y está siendo grave. Y al país le va a tocar hacerle frente a una serie de crisis que se van a seguir agravando y nos va a tomar décadas poder solucionar lo que esta administración vino a hacer, que no fue precisamente no vino a hacer nada, vino nada más porque hay que decir las cosas así, ¿verdad? Vino nada más echarse el país. Y a Costa Rica le va a tomar años, como lo vimos al menos en el sector educación, en la década de los 80, que el país le tomó 30 años recuperarse de esa crisis educativa y para ahí vamos otra vez, porque el PIB para el otro año, como ya se expuso, es de 4,9, ¿verdad? Para el 2025. Entonces, ante todas estas líneas de ajustes neoliberales, de austeridad, de políticas que lo único que incentivan es la desigualdad, profundizan el desempleo, la precarización laboral, y las personas y las poblaciones ya de por sí vulnerables y que pertenecen al primer quintil que se encuentran en pobreza extrema o pobreza, van para más pobreza extrema o pobreza. Y ante todo este tipo de panorama, el movimiento estudiantil y las federaciones son centrales y por eso las acciones que decidamos tomar tienen que tener una visión, y digo tienen porque es un compromiso que asumimos cuando llegamos acá, una visión integral, ¿verdad? Una visión que permita eh, pensar más allá incluso de las universidades. Y en ese entendido, al menos dentro de la gestión, en los 3 meses que hemos logrado estar acá, ¿verdad? Porque también es reciente, parte de esas acciones y dinámicas que hemos tratado de estar fomentando se han concentrado en la promoción de asambleas abiertas, asambleas que no solamente han estado en el campus Omar Dengo en Heredia, sino que también han sido en búsqueda de descentralizar esa información. De modo, y pues por supuesto fomentar una participación, ¿verdad? Directa con las personas estudiantes, en donde las discusiones y posibles líneas futuras, un futuro cercano de acción, pues sean tomadas bajo una articulación y organización conjunta. Por supuesto que estos espacios de asambleas abiertas también se han caracterizado por esa escucha activa, ¿verdad? Y al menos tratamos de incentivar ese diálogo abierto y constructivo. Otra de las acciones que también hemos incentivado es esta articulación con asociaciones estudiantiles. Reconocemos que, al menos por parte de nuestro movimiento estudiantil y nuestra estructura federativa, el directorio no puede hacer todo, ¿verdad? Solo. Nosotras, al menos nuestra estructura, el directorio se compone de 25 personas y aún así es insuficiente para poder llegar hasta todas las poblaciones estudiantiles o al menos de lo que es la Universidad Nacional. Entonces, empezamos a buscar cómo tratar de articular con asociaciones y empezar a incentivarles a que se abrieran espacios, foros, cafeteadas, asambleas abiertas y por parte del directorio pues poder brindarles el acompañamiento, ¿verdad? Llegar a los espacios, los insumos que fueran requeridos, de modo que también se empiece a incentivar esos liderazgos, ¿verdad? Estudiantiles que tanto urgimos en este momento. Entonces, eso ha sido por esa parte y también, como decía antes, descentralizar la información. Se han visitado campus regionales de la Universidad Nacional, en donde de la mano de nuevo con asociaciones del campus, por ejemplo, Pérez Celedón y Liberia, Nicoya, y Sarapiquí, y la sede interuniversitaria de La Juela también, se han se promovieron y se ejecutaron espacios de asambleas abiertas, de carteleadas, y pues por ahí estuvimos articulando de modo que se operara con un primer proceso de sensibilización, precisamente esto que estamos haciendo acá, que es el FES, porque es importante, y más allá de eso, la crisis educativa en la que estamos de todo nuestro aparato educativo público, porque aquí hay que partir de una sensibilización integral de toda la educación pública en todo su sentido y pues ahí por añadidura, por supuesto, la educación universitaria pública. Y estas acciones fueron claves porque permitieron agilizar una articulación y un tejido de red, ¿verdad? De cara a lo que fue la movilización nacional este pasado 28-29, en donde la participación y la convocatoria por parte de comunidades estudiantiles de estos distintos campus regionales fue significativa. Y tuvo poder, ¿verdad? Llegaron al espacio
de las calles y se visibilizaron. Eh, Tal vez ya para ir cerrando, ya una cuarta acción más o menos fue sobre la comunicación mediante redes sociales y grupos de WhatsApp. Estuvimos tratando de compartir en la medida de lo posible, al ritmo que podíamos, unos breves resúmenes sobre lo que iba aconteciendo con cada sesión de la comisión de enlace y además sumando, al menos desde el directorio tenemos un grupo, ¿verdad? De WhatsApp de comunicados FEUNA y eso fue central porque ahí un breves mensajes o así comunicábamos o pasábamos y entonces las personas ya se ponían un toque al tanto, ¿verdad? Y eso, ahí seguimos replicando lo que son noticias, videos y todo este canal ha sido central, digamos, para generar esa interacción y actualización dinámica y constante del proceso de la negociación del FES 2025. Y entonces como que un poco por ahí ha sido las acciones y las estrategias de comunicación, ¿verdad? Que no solamente nos han permitido mantener informados a la comunidad estudiantil, sino que también fomentar esa participación activa, intentar generar cohesión y la movilización, pues por supuesto en defensa de la educación pública. Muchas gracias, Raquel. ¿Verdad? Yo creo que sí, definitivamente el trabajo de movilizar a la población estudiantil no es sencillo, ¿verdad? Porque es mucha población, está en todo el territorio nacional a través de las diferentes universidades y lograr hacer acciones no solamente centralizadas, sino también incluso regionalizadas, de forma que tengan algún impacto en esta negociación, ¿verdad? Es bastante importante y bueno, y ustedes que están a la vanguardia, bueno, ahí liderando, llevando la batuta, ¿verdad? De esto como presidentas de sus federaciones, y pues seguirlas motivando a que no, ¿verdad? Y a continuar con ese esfuerzo porque todavía falta, ¿verdad? Em, Vamos a darle la bienvenida a Darla, que fue la compañera del programa Alternativas que las contactó para formar parte de este panel. Ella se acaba de sumar. No sé, Darla, si quieres hacernos un saludito. Sí, perdón por no poder prender cámara, es como para poder que me escuchen bien, pero quería agradecerles a ambas por ser parte como del programa. Yo creo que si bien como que todas como estudiantes sabemos como que ahorita básicamente no hay FES fijo, sí hay muchas cosas como técnicas que no manejamos y de verdad me gustaría agradecerle a ambas como para abrir más esta perspectiva sobre qué están haciendo como las otras federaciones, qué está pasando en otras regiones del país o cómo se está trabajando como a nivel país lo que es el FES, que sé que son un fuerzón y que son ustedes las que lo mueven, porque sin las federaciones las universidades no moverían estos temas. Entonces sí, quería darles ese agradecimiento. Muchísimas gracias, Darla, ¿verdad? Porque fue como quien ayudó a que este programa se hiciera y bueno, y por supuesto con la participación de ustedes, que muchísimas gracias por aceptar, ¿verdad? Y estar en este espacio para conversar un poco más acerca de esto, del FES, cuáles son esas perspectivas y la coyuntura actual. Agradecer a todas las personas que están por ahí conectadas, siguiéndonos en esta transmisión. Y recordarles, bueno, que ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, algunas dudas que tengan en cuanto a este tema. Vamos entonces un poco a pasar a la siguiente, al siguiente tema, ¿verdad? Que tiene que ver tal vez con las acciones o la última acción, ¿verdad? A la que fuimos convocados todos y todas, ¿verdad? Que fue la marcha que se dio el pasado miércoles pues en defensa del FES y ante la coyuntura de que la negociación se trasladaba hacia la Asamblea Legislativa. Entonces, un poco conversar acerca de cómo se desarrolló, ¿verdad? Este tema de la marcha, cómo han estado articulando, por ejemplo, con el Frente Nacional de Lucha. Sé que por ahí vi alguna publicidad que hablaba sobre el Pacto Social por la Educación. Entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son también como esos también actores que están ahí participando de ese espacio? No sé si le doy la palabra a Francini, porque Francini tiene una situación, tal vez de que va viajando hacia Limón, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, creo que en un ratito va a entrar a alguna parte que ya no va a tener señal, pero va a tratar
pues de alguna forma ahí luego cuando la recupere mantenerse pues conectada. Entonces si quiere voy a darle primero la palabra a Francine. Sí, claro. Bueno, una disculpa en primera instancia para todas las personas que nos ven, porque como comentaba Dayana, actualmente nos encontramos viajando hacia la provincia de Limón para celebrar mañana, ¿verdad? Todas las actividades que se tienen en la provincia con el movimiento estudiantil de la sede que nos representa allá. Entonces, bueno, hemos tenido unos inconvenientes en el camino, entonces ahorita estamos en un espacio poco estable con señal, pero vamos a tratar de estar presentes en la mayor parte del programa. Bueno, para comentarles, así es, el día 28 se realizó todo lo que fue la marcha nacional, ¿verdad? Esto en conjunto, bueno, para reactivar lo que es el Pacto por la Educación. Cabe recalcar que antes de comentar acerca de eso, también se tuvo el 29 la marcha regional que correspondía a sedes, ¿verdad? Donde los demás sectores nos pueden representar o las demás sedes en cada uno de los rinconcitos de Costa Rica. Entonces, para comentarles un poco. El Pacto por la Educación básicamente lo que presenta es como un análisis sobre la educación, lo que ha pasado en los últimos momentos, cómo se ha visto afectada toda la educación, un pacto al que se han unido muchísimas organizaciones, muchísimos sectores en defensa justamente de lo que es la educación, porque, bueno, como hemos notado, como hemos estado hablando y como hemos presenciado todo este tipo de espacios, la educación se está viendo bastante violentada, ¿verdad? Y si bien estas son las herramientas para que el pueblo de Costa Rica esté educado, pueda tener un mejor futuro y pueda lograr todos los objetivos que se planean. Al vernos en una situación de tanta amenaza, debemos salir a defender nuestros derechos, ¿verdad? Hacernos escuchar sobre todas esas amenazas que estamos presentando, em, articular todas esas acciones que consideramos no son correctas para eh, el desarrollo tal vez de lo que es la educación. Entonces, em, se ha tenido una comunicación bastante efectiva con la Mesa Nacional de Diálogo, ¿verdad? Donde hemos podido expresar todo lo que nosotros consideramos que hemos visto de una manera que ha afectado, que ha destruido, que, o cómo se ha visto en general involucrada la educación a este punto, ¿verdad? Una marcha en la que la verdad hubo mucha asistencia, una marcha en la que logramos ver que las personas y el pueblo de Costa Rica sí se puede movilizar para defender sus derechos, defender la educación, que nuevamente, como lo decía, no es en este momento solo la superior, sino en general, desde la primaria, donde están los niños y niñas aprendiendo a leer y a escribir, hasta nosotros que tenemos la posibilidad de acceder a un mejor desarrollo, a una área en la cual especializarnos para poco a poco devolver un poco de todo lo que se nos ha dado. Sin embargo, nosotros no podemos simplemente expresar o dejar que estas situaciones sigan pasando porque no es posible, ¿verdad? Ver cómo cada día nos vemos más amenazados y quedarnos desde esa posición de confort sin poder hacer nada al respecto. Entonces, esto fue una muestra de lo que un pueblo unido puede llegar a ser en defensa de todo lo que nos corresponde a los costarricenses, todo lo que se ha tenido en, en el largo de la historia, ¿verdad? Que en su momento se decidió dejar de invertir en un ejército para invertir en educación, pero hoy eso no se está cumpliendo como se debería y a como la Constitución lo demanda, ¿verdad? Entonces, para tener como un panorama general, eso es lo que se ha estado trabajando, un pacto en defensa de la educación, que se haga valer el derecho a la educación, que se descubran o que se vean todas esas necesidades que se tienen y de paso, convocar a esas personas que hoy somos privilegiadas de tener una educación pública, pero que no debemos dejar que eso se nos violente. Muchas gracias, Francini, por comentarnos un poco más sobre este Pacto Social por la Educación, ¿verdad? Y un poco tus apreciaciones acerca de la marcha del 28. Raquel, cualquier Sí, cosa, gracias. Francini, ahí sí tenés que retirarte, perdón, Raquel. Eh, nada más, cualquier cosa, si quieres dejarnos un mensajito o así, y luego cuando te incorpores, nada más ingresas, no hay ningún problema. Adelante, ahora sí, Raquel.
Bien, gracias. Bueno, tal vez es importante, ¿verdad? De nuevo, yo parto mucho a veces de contextos, porque me parecen centrales para poder comprender desde una mejor perspectiva que muchísimas de las acciones que a veces se vienen realizando no son antojadizas, ¿verdad? Y no parten hace una semana. Este Pacto por la Educación, que ese es precisamente su título, su nombre, esa es la propuesta, la metodología inició desde el año anterior. Pacto por la Educación va en el marco eh, de esta necesidad precisamente de atender la crisis que ya se venía advirtiendo desde informes del Estado de la Educación, como lo fue el noveno informe del Estado de la Educación, desde la Contraloría General de la República y desde distintos institutos que han estado vigilantes de esta decadencia y de deterioro de la educación. Entonces, momentito, nada más, sí, yo un momentito. Eh, entonces, bueno, con este contexto que venimos teniendo y el año anterior, eh, la crisis de la educación seguía agravándose y bueno, vemos que para este año fue del 5,2% del PIB y con la movilización que se hizo multitudinaria, distintas organizaciones y sectores ponen el ojo en eso y dicen, bueno, no, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que buscar las formas de unificarnos, de organizarnos, pero principalmente de llegar a consenso sobre hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer esta propuesta. Y ahí es donde surge este Pacto por la Educación, donde se concreta con el primer encuentro nacional de Pacto por la Educación, donde participan más de 130 organizaciones sociales, sindicatos, colectivas, federaciones, universidades. Y ahí vemos el legítimo chop suey que tanto critica Rodrigo Chávez, pero ahí se concreta y entonces surge una propuesta de pliego que pues se presenta, ¿verdad?, ante los poderes correspondientes y eso precisamente es lo que para este año se quiere continuar, reactivando, robusteciendo y además darle una connotación de propuesta en donde haya, además de esa participación ciudadana, una implicación de los poderes políticos, en este caso lo vemos con la figura del poder político legislativo, donde se impliquen en este proceso del Pacto por la Educación y además que se avance hacia nuevas propuestas de estrategias para una reforma fiscal de la educación pública, dado que el ministro de Hacienda y el Ejecutivo va a seguir insistiendo que el 8% de la educación es una aspiración. Bueno, ya no va a ser más esa narrativa, porque además de que es constitucional, van a haber estrategias planteadas y propuestas que parten del seno del pueblo costarricense a través de estas representaciones y organizaciones y además con la integración, que eso es lo que se busca nuevamente, de estos poderes o el poder legislativo. En este pacto por la educación participan, como venía diciendo, distintas organizaciones y sectores, sindicales, universidades, federaciones, de todo. Eh, para este año, ¿verdad? Se logra movilizar o realizar o convocar esta gran movilización nacional por la educación pública, la agenda social de Costa Rica, que como retomo, lo vimos este 28, ¿verdad? En San José y 29 de agosto en distintas expresiones regionales. Como parte de las impresiones, ¿verdad? O de impresiones dentro del cargo que asumo, ¿verdad? Y como lideresa estudiantil, me parece que estas movilizaciones manifestaron en primer lugar esa unidad y fuerza, no solamente como movimiento estudiantil, sino como pueblo costarricense, que sí todavía hay personas que siguen prestando atención, que están prestando atención a cuáles son estas movidas de este gobierno neoliberal, recortista y privatizador, que solo busca que los distintos sectores de nuestro Estado Social de Derecho se conviertan a atender los intereses mercantilistas, ¿verdad? Y por supuesto ahí va la educación con muchísima más razón. Entonces, esta movilización nacional, bajo mi óptica, mostró una fuerza y una unidad eh, dentro incluso de esta comunidad educativa en general, porque de nuevo es educación pública en todos sus niveles, esta narrativa de que era por el FES, no. Ojalá que como Rodrigo Chávez se centra tanto y personaliza tanto los discursos, ¿verdad? Lo hiciera para poder atender y hablar a los medios sobre la real problemática que está aconteciendo, que es que la educación pública para el 2025 va a tener un PIB del 4,9 y va en picada. En esta movilización demostramos que cuando se trata de defender esta educación pública y cuando se trata de defender los derechos sociales, vamos a
siempre apostarle a la unidad y a luchar juntas y juntos, por vías más justas y dignas, porque aquí ya estamos hablando de dignidad también, ¿verdad? Una segunda impresión que tengo sobre esta movilización es sobre ese rechazo absoluto a la austeridad y a la deuda externa, que ya venía yo mencionando, ¿verdad? Bueno, principalmente la austeridad. El pueblo costarricense en esta acción le hizo ver principalmente al Ejecutivo que es una respuesta clara y contundente y conducente también a sobre este impacto que las políticas de austeridad han venido teniendo y en el cual, de nuevo, han venido priorizando esos intereses financieros por sobre el bienestar de nuestro pueblo costarricense y que efectivamente no podemos aceptar que la educación y la salud, así como también la seguridad, los servicios básicos, es decir, pilares del pueblo costarricense, sean sacrificados en nombre de esa estabilidad fiscal que tanto escuchamos, ¿verdad?, con el ministro. Y tal vez ya como para ir cerrando, ¿verdad? Una tercera impresión que puedo mencionar es sobre ese compromiso con esa educación pública que se tiene, ¿verdad? Al menos desde la FE1, vamos a continuar reafirmando nuestro compromiso en defensa de esa educación, de que es un derecho y que es un derecho constitucional, y que la educación no es un gasto, es una inversión y es un derecho, no un privilegio, y que debe ser para el pueblo costarricense. Así que vamos a seguir sostenidas bajo el llamado de ¿verdad? De mantenernos alertas, vigilantes a la solidaridad y a la acción, sobre todo, a todo esto para todos los sectores de la sociedad, para seguir unidas y unidos en esta lucha, porque ahorita estamos viendo una campaña de comunicación, una campaña mediática muy fuerte para tratar de desagregar y romper y dividir, ¿verdad? Entre todos estos sectores, que han hecho esfuerzos muy grandes para poder avanzar de nuevo a esa reactivación del Pacto por la Educación. Y en este espacio precisamente se logró, que creo que eso también hay que reconocerlo, esta movilización, que es una impresión también que me llevó, que fue el puente del diálogo, ¿verdad? El puente de lograr escucharnos, de lograr articular, de lograr hacer que esto pasara, entre todas las personas que participaron, que de hecho fue una de las movilizaciones, es una de las movilizaciones más históricas, incluso sobrepasando la cantidad de participación de la movilización del año pasado, que se contó con 50.000 personas. Para este año se estima que eso se sobrepasó. Entonces, esas son un poco de las impresiones que puedo compartir, ¿verdad? Al menos que he tenido. Todavía hay muchísimos puntos de mejora, claro que sí, pero principalmente creo que hay que centrarnos en que el pueblo de Costa Rica va a seguir defendiendo sus derechos y sus pilares, y que si no lo hacemos ahorita, ¿qué nos va a quedar de Costa Rica? Eh, Eso es como un poco la reflexión que podría sumar, ¿verdad? Muchas gracias, Raquel. Eh, bueno, creo que quisiera darle la palabra a Darla antes yo tengo también mis propias impresiones de la marcha y del tema, ¿verdad? O sea, es que se mueven actores en este escenario, ¿verdad? Que pueden confundirnos o confundir el movimiento de lucha en defensa de esos derechos, ¿verdad? Como de pronto, por ejemplo, ver por ahí que Partido de Liberación Nacional saca su bandera para decirse que se suma a la movilización en defensa de la educación y yo, o sea, parte de esto es tu culpa, ¿verdad? O sea, como esas banderas o ver a Rodrigo Arias decir, sí, vamos a revisar lo que nos traen las universidades con responsabilidad y esto. Y yo, es que primero ese es su trabajo, eso es lo que le corresponde hacer. Y usted también representa un partido que ha venido deteriorando la educación y la inversión en educación y el Estado Social de Derecho en general. Entonces, ¿verdad? A mí ese escenario político me genera un poco de angustia, ¿verdad? Esas alianzas, ciertas alianzas como estos partidos, ¿verdad? Que quieran de pronto arrogarse las luchas que no les corresponden, porque no lo han venido haciendo durante todos los años anteriores que estuvieron gobernando. Pero bueno, voy a darle la palabra a Darla para que haga su intervención y creo que tiene por ahí algunas otras preguntas. Adelante, Darla. Sí, muchas gracias. Yo sí tenía una pregunta que tal vez es un poco más personal, porque sé que, digamos, este año fue como la primera negociación que di por culpa del ministerio
fue como si en ruedas de prensa y todo ese tipo de situaciones, y sé como que eso ejerció como muchísima más presión sobre ustedes dos en un espacio tan pesado como el de la comisión de enlace, digamos, tan adultocentrista, con tanta gente, y más como saber que ustedes representan todo el estudiantado. Entonces yo tenía como una pregunta, y era como que cómo se habían sentido como desde esos espacios, digamos, como que cómo ha sido el acompañamiento tanto de sus equipos como de otros sectores sociales que sé que han estado pendientes de la negociación, pero que tal vez por obvias razones no podían estar adentro, y tal vez no estaban tan informados como cómo han sentido ese apoyo del país, por así decirlo, hacia ustedes durante este proceso de un mes. No sé si necesitas, ¿a quién iba a responder? Raquel, no sé si Francine ahorita está disponible porque como dijo que iba a empezar a movilizarse en carro, bueno, bueno, en lo que van ahí hacia el lugar a donde van. No sé si te quedó claro, Raquel, o quisieras ahondar sobre la pregunta. Sí, tal vez como para aclarar un poquito más, porque no sentí como el sentido de pregunta, disculpa, creí que ibas como sobre la base de mencionar algo para llegar a la pregunta y de pronto como que no la apañé. Sí, tal vez como saber cómo sintieron el apoyo de los actores que estaban afuera, digamos, como tanto el resto de sus federaciones, que creo, si no estoy equivocada, que solo podían entrar ustedes a las comisiones, no sé si alguna persona más, y cómo sintieron otros actores, digamos, como los sindicatos, espacios como la mesa, así como cómo lo sintieron, tal vez no tanto ahorita como con esto de la marcha, sino como durante el proceso de negociación, e incluso tal vez antes de que comenzara la negociación. Sí, bueno, al menos desde la FEUNA, ¿verdad? Nosotros ya teníamos un antecedente, la gestión anterior ya venía trabajando con la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Entonces, que esto es importante aclararlo, ¿verdad? En esa mesa hay organizaciones que de pronto no están en el Pacto por la Educación y viceversa. Entonces, el Pacto por la Educación tiene su propia metodología, su propia forma de, ¿verdad? De trabajar. Este, y bueno, al menos desde la FE no quisimos perder ese legado, ¿verdad? De articulación multisectorial, porque las federaciones y como movimientos estudiantiles no nos limitamos, ¿verdad? Solamente a la acción dentro de las universidades o interuniversitarios, sino que vamos más allá. Al menos dentro de la FE tuvimos un muy buen recibimiento, por supuesto que también por este antecedente, reitero, digamos, al menos desde la FEUNA ya se venía contando con esta plataforma que es la mesa, y por supuesto que ya también habíamos formado parte del proceso de lo que fue el Pacto por la Educación del año anterior, y pues para este año no iba a ser la excepción que nos extendieran la invitación a seguir formando parte de ese proceso. Entonces, bueno, a nosotras y a nosotros nos llega esa invitación a continuar manteniendo el vínculo para los procesos y las distintas organizaciones que se iban a llevar. Y desde la federación lo hemos recibido pues bien, en realidad, bueno, con comisiones, no sé muy bien a qué te referís, si te referís como a la comisión de enlace, que esa ya sería como el punto de negociación, o te referís como a las distintas comisiones que se conformaron para el proceso de organización de la movilización nacional por la educación. En todo caso, si es esto, ¿verdad? Las comisiones que se conformaron fueron como la comisión organizadora de comunicación, también una para poder atender y dispersar lo que eran las comisiones regionales. Y en todas esas, pues pudimos estar. En ningún momento se ha restringido o se ha dicho que esto sí y esto no, ¿verdad? Es decir, hemos tenido al menos esa libertad de movilidad dentro de lo que es la organización del Pacto por la Educación, que es principalmente lo que hemos venido trabajando por la coyuntura que estamos atravesando. Y del mismo modo, si es la pregunta con el tema de la mesa, también, ¿verdad? Hay que entender que la mesa es una plataforma, es un instrumento de articulación multisectorial, de modo que se ve como tal. Entonces, al menos desde la federación tenemos esa claridad lo suficientemente presente, eh, como para poder comprender que eso es un medio, ¿verdad? Es un medio para poder generar este tipo de acciones con otros sectores. Entonces, hasta el momento no han sucedido como situaciones de que nos hayan, que nos pongan ¿verdad? En una situación de decidir si continuamos o no. Eso no ha sucedido hasta el momento,
y reiteramos, ¿verdad? Esta gestión la tomamos y creemos que eso es como parte de esa honra de tal vez de esta gestión anterior que salió y que no podíamos perder, así como así, porque los esfuerzos también fueron muy, muy grandes. Entonces, eso es un poco tal vez que puedo compartir de nuevo, si puedes aclararme como el tema de las comisiones, si era eso y si no, para abordarlo. Sí, era más como saber cómo fue propiamente como en comisión de enlace, digamos, cómo sintieron que estuvieron los sectores durante ese momento, que creo que fueron en el mes de junio, julio, como en vacaciones de la UCR más o menos, y cómo sintieron que estuvieron los sectores como sobre ustedes. No, pues todo bien, no, no paró la organización. De nuevo, en el Pacto por la Educación, bueno, junio, julio, que fue cuando al menos la FEUNA se está integrando junio y julio. Entonces estábamos como en un proceso mucho de acercamiento, ¿verdad? De conocer y entender realmente esta dinámica de la mesa y del pacto con los distintos sectores, qué sectores estaban involucrados. Entonces nuestro proceso, al menos desde FEUNA, partió de un acercamiento para poder entender quiénes estaban involucradas e involucrados. Y no, de nuevo, o sea, en todo lo que ha sido el proceso de organización y de continuar entendiendo cuáles son esas dinámicas que pasan dentro del pacto, ¿verdad? Con los distintos sectores y así, eh, ha sido bien recibido. Creo que ha habido, de nuevo, es una plataforma que ha permitido el Pacto por la Educación, eh, el diálogo, tener espacios de escucha, tener espacios de, a pesar de que de pronto hay disidencias, de igual manera tener como esos mínimos para poder seguir avanzando y al menos desde las federaciones se toma mucho en cuenta, ¿verdad? Esa voz juvenil, esa voz estudiante, esa voz de personas jóvenes y pues creo que eso también permitió mucho sentir esa validación, ¿verdad? Por parte del espacio como tal hacia las federaciones y que por lo tanto ahí continuamos estando, ¿verdad? En qué espacio va a querer estar si no se le toma en cuenta la opinión, ¿verdad? O los aportes que pueda realizar para la construcción de los objetivos comunes. Entonces, sí, sí, y durante lo que fueron los procesos de las sesiones con la comisión de enlace, lo mismo, mucho el trabajo venía siempre enfocado en realidad a ir viendo cómo iban sucediendo las comisiones, pero sin perder el enfoque de que lo que nos estaba uniendo era esta primera acción de movilización nacional y ahora que vamos de camino, ¿verdad? Porque esto no se acaba, va a estar por lo menos por 2 meses más y bueno, el próximo año. Entonces, porque la crisis educativa no se va a ir en diciembre, entonces no podemos perder el pulso de continuar y de continuar con ese enfoque, ¿verdad?, de acciones sustantivas y multisectoriales. Este, y bueno, siempre y cuando sean en ese marco de respeto, de diálogo, de escucha. Entonces, sí, 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 un poco por ahí podría decirlo. Al menos esa es la percepción que tenemos desde la FEDE, sí. Muchas gracias, Raquel. No sé si Francine está por ahí y si no, hacemos la siguiente, entramos al siguiente tema. Eh, Agradecemos de nuevo a las personas que nos acompañan en el programa. Recordarles que estamos hablando del Fondo Especial de la Educación Superior y lo que ha acontecido, ¿verdad?, en relación con esta negociación que se traslada en este momento, bueno, se trasladó a la Asamblea Legislativa y pues bueno, también con la noticia del día de hoy, ¿verdad? Del presupuesto, del proyecto de presupuesto enviado por el gobierno a la Asamblea, donde al parecer ni siquiera se contempla el 1% del que se había hablado en un principio, lo que por supuesto atenta contra el mandato constitucional y atenta contra el funcionamiento de la educación superior en el país y pone en la cuerda floja, ¿verdad?, todos los avances que se tienen en este ámbito educativo, tal como lo ha venido haciendo con la educación preescolar, primaria, secundaria, porque yo creo que como lo decías, ¿verdad?, todo el pacto por la educación es algo que hace rato pues teníamos que haber hecho en realidad, desde hace ratillo que que la educación viene siendo amenazada, pero como estos 2 últimos años de forma tan sistemática y tan evidente, pues no, entonces yo creo que, bueno, nunca es tarde, pero
hay que lograr hacer como acciones contundentes. Yo creo que todas las familias que tenemos y tienen hijos e hijas en las instituciones públicas nos damos cuenta de todas las debilidades y las deficiencias que estamos teniendo en este momento. Montones de, ¿verdad? Porque yo lo veo, lo vivo en el colegio, por ejemplo, en el que yo estudié. Mi mamá forma parte de la Junta de Educación y tienen que hacer bingos y tienen que hacer rifas y tienen que hacer una cosa porque todo no avanza, no hay el dinero suficiente para pagar la luz, para pagar el agua, para los comedores escolares, los comedores estudiantiles, o sea, hay un deterioro totalmente evidente para la población y yo creo que las familias ya se están dando cuenta, ¿verdad? Que en realidad no se está cumpliendo con lo que se dice de que la educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria y que la costearía el Estado, ¿verdad? Si bien es cierto, el Estado somos todos, pues todos aportamos a ese Estado de una u otra forma y por supuesto que esperamos que eso se retribuya en una educación de calidad. Entonces, bueno, este pacto por la educación, como te digo, pues qué dicha que está funcionando y tal vez ahorita en este momento como lo que me surge es cómo se van a articular, porque anteriormente, ¿verdad? Estas semanas antes, estos meses antes, estaban trabajando por medio de la comisión de enlace que se conforma para la negociación específica del FES, ¿verdad? Entre el Poder Ejecutivo y las universidades y estos otros actores. Sin embargo, en este momento ya no está como esa figura. Entonces, va a seguir funcionando esta comisión, se van a seguir reuniendo, de qué forma se va a articular, ¿verdad? Como para ir llevándole el pulso a la negociación en la asamblea, cómo se va a articular en este momento. Creo que eso tiene que ver un poco con la siguiente pregunta, ¿verdad? Que cuál debe ser esa estrategia del movimiento estudiantil de cara a la negociación en la Asamblea Legislativa. Pues bueno, desde la perspectiva de ustedes del movimiento estudiantil, pero también de otros y otras que han estado por ahí. Bueno, ahí se nos incorporó Francini. No sé si quieres, no, si pudiste escuchar la pregunta y si no, te repito para que puedas participar. Si me la pudieras repetir, te lo agradecería un montón, sí. Ajá, bueno, estábamos como haciendo el preámbulo, ¿verdad? El tema de que la comisión de enlace se venía reuniendo en el marco de la negociación del FES entre el Poder Ejecutivo y la comisión, pero sin embargo, a la hora de que pasa a la Asamblea Legislativa, bueno, van a seguir funcionando con esa comisión, de qué forma van a seguir articulando, ¿verdad? Porque todavía queda camino que recorrer para poder desarrollar las distintas acciones. Entonces, ¿de qué forma? ¿Cuál va a ser esa estrategia del movimiento estudiantil en general, verdad? También, no solo el movimiento estudiantil, de cara a esa negociación ahora en la Asamblea Legislativa. Sí, claro, bueno, como yo les comenté en un inicio, esta es la primera vez en la historia de Costa Rica que esto sucede, ¿verdad? Entonces, en primera instancia se tenía una incertidumbre bastante grande acerca de qué era lo que iba a suceder, ¿verdad? Al trasladar esta negociación a la Asamblea Legislativa, porque bueno, una de sus consultas era si la comisión seguiría funcionando como tal, y a lo que yo tengo entendido, esta comisión es única y exclusivamente para la negociación de este fondo. Y al pues no haber negociación, sí, ya la comisión como tal no seguiría funcionando, ¿verdad? Lastimosamente no se logró llegar a un acuerdo, fueron cifras un poco impositivas, ¿verdad? Entonces nunca hubo como esa parte de buscar qué era lo más adecuado. Entonces, pues como tal, la comisión ya no continuaría con su función específica, que en este caso es negociar. Em, Fue un proceso con bastante incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a continuar, qué iba a suceder y demás. Con el paso de los días podemos ir descubriendo un poco más de cómo va a funcionar. En este momento llega la comisión de hacendarios, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa dirigida por doña Paulina. Entonces, bueno, nos deja un poco más de claridad. Ahorita, básicamente la decisión está en manos de ellos, entonces una de nuestras responsabilidades es estar anuentes a lo que sucede en este proceso, ¿verdad? Em, Tratar de llevar al día todo lo que sucede, cómo se maneja, cuáles serían los procesos a seguir que se realice, porque al igual que nosotros, ellos probablemente también lo están eh,
creando, ¿verdad? Porque no existía una ruta clara de cómo se debía trabajar, no existe ningún proceso específico de cómo se debe realizar y demás. Entonces, pues bueno, estar vigilantes considerando, ¿verdad? Que ellos tomen las mejores decisiones, que así como muchos de los que hoy en día se encuentran ahí tuvieron acceso a una educación de calidad por medio de los derechos que gozamos, como se estipula en la Constitución Política, también nos permitan a las generaciones presentes y futuros poder continuar con ese derecho a la educación y de esta manera se vele por un fondo adecuado para que todos podamos desenvolvernos de la mejor manera con este derecho que hace muchos años tenemos. Entonces, como por ahí un poquito de panorama. Muchas gracias, Francini. No sé, Raquel, ¿cuáles son sus apreciaciones ahora de lo que viene en cuanto a organización, ¿verdad? Para este nuevo proceso en la Asamblea Legislativa. Gracias, sí. Bueno, creo que todavía en este momento más que nunca y ante una administración que reproduce un discurso de odio, que lo que busca es que no se peleen contra otros y seguir polarizando a la población costarricense, me parece que ahorita más que nunca es necesario continuar por esas vías del diálogo activo y constructivo. Al menos desde los movimientos estudiantiles, al menos desde las federaciones, ¿verdad? Sostener esta postura de apertura al diálogo, que es fundamental seguir manteniendo esto sin ceder ¿verdad? Pero sin ceder a esos principios como fundamentales que defienden el movimiento estudiantil en el marco de nuestra autonomía, para entenderlo en ese caso, ¿verdad? Siempre la apertura al diálogo y a la construcción, y al menos como federaciones, por procurar siempre mantener este estandarte de autonomía que es central, ¿verdad? Este, de modo que, al menos ahorita en lo que es esta discusión del presupuesto de las universidades públicas, que es precisamente hacia ahí que se está dirigiendo un poco la pregunta, ¿verdad? Enfatizar en esta importancia de una negociación que se base en el respeto mutuo, esa transparencia en la medida de lo posible y esa participación de todas las partes involucradas. Otra de las formas, bueno, que también por ahí lo venía mencionando, es esto de la participación activa, continuar abogando por eso es central, y que sea continua dentro de los movimientos estudiantiles, al menos dentro de la federación. Eso es un poco complejo, ¿verdad? Pero partir desde iniciativas como la sensibilización, campañas o espacios abiertos, puede propiciar que esto germine la participación activa, ¿verdad? Otra tal vez de las líneas que, a ver, digamos, para pensar un poco, de las federaciones que creo que es central que continuamos pulsando en este marco, es que, bueno, ahorita ya pronto la comisión de hacendarios pues va a tener que empezarse a reunir, ¿verdad? Sus sesiones programadas para poder abordar esto, y a mí me parece que una acción medular es poder organizarnos como federaciones para poder atender al espacio físico, entiendas en las barras, ¿verdad? Para poder seguir haciendo presencia, porque este tema de la presión y esa movilización permanente, a mí me parece que no podemos perderlo, y que esta movilización que se llevó el 28 y el 29 se traslade a través de otras dinámicas, que vengan con el mismo tinte, pero tal vez en espacios más como esto que estoy mencionando, ¿verdad? Las barras. Entonces, como la comunidad estudiantil, incentivarla a que continúe siendo ese elemento central de esta estrategia de movilización y esta presencia constante que se pueda dar de pronto en las sesiones a través de las barras, o sí puede ser central. Esas cosas que se me van ocurriendo, ¿verdad? Y no solamente ahí, ¿verdad? Porque ya hemos visto que muchísimos otros espacios, bueno, recientemente cuando fue la comparecencia del ministro de Ambiente, ahí estuvo el movimiento estudiantil. Entonces son dinámicas que se han replicado en momentos, tenemos precedentes que esto ha sucedido y que de una u otra forma hay presencia. La cuestión performativa ahí de la movilización permanente, como digo, es significativa. Así como también creo que es central que continuemos con este pulso de reforzar estas alianzas con los distintos sectores sociales y otros grupos, ¿verdad? Que han sido afectados y afectadas, porque eso es lo que compartimos y eso es lo que nos une, ¿verdad? Que hemos sido afectados y afectados por estas decisiones eh, del Ejecutivo, de decisiones también con precedentes, ¿verdad? Legislativas, de modo que se pueda continuar
con este avance de lucha conjunta. Entonces creo que, digamos, por ahí podría ser una de las rutas a continuar, ¿verdad? De nuevo, insistir en esta participación activa, en esta movilización permanente, eh, en los distintos espacios que podamos pensar, y sobre mantener esta resistencia ante estos tipos de acciones que se están tomando desde el Ejecutivo, ¿verdad? De modo que no se trasladen al Poder Legislativo, que bueno, ya varias diputaciones han manifestado abiertamente su apoyo, ¿verdad? A las universidades públicas. Entonces, pensaría eh, que pues por ahí podría ser una de las formas, ¿verdad? Y también como movimientos estudiantiles y como federaciones, no solamente llevar en la narrativa el tema de la apertura al diálogo y así, sino también buscar estos otros espacios de pronto incluso con las diputaciones directamente. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos en una coyuntura nueva. Es histórico que el FES llegue a la Asamblea Legislativa y ante escenarios y coyunturas nuevas, las formas de proceder también tienen que ser nuevas, tienen que ser inteligentes y tienen que ser flexibles y estratégicas, y eso es lo que venimos a hacer, al menos como movimientos y líderes y lideresas estudiantiles, siempre y cuando nunca se pierda el enfoque del beneficio por lo que representamos y a lo que nos debemos, que es la comunidad estudiantil, ¿verdad? Y creería que una línea aquí también central, que esto por dicha no se me había olvidado, es sobre esa construcción de legitimidad, ¿verdad? Cómo empezar a contrarrestar esas campañas de comunicación que lo que buscan es deslegitimar, poner de nuevo a pelear unos contra otros, a dividir, a polarizar, que solo eso sabe hacer el Ejecutivo, porque solo eso se sabe enfocar. Ojalá, de nuevo, agarrar a toda esa fuerza que tiene para hacer esas campañas de deslegitimación y las enfocara en los verdaderos problemas familias, ¿verdad? Allá en las zonas rurales con escuelas que se están cayendo a pedazos, que tienen solamente personal unidocente, eh, y eso, de eso no los escuchamos hablar, por ejemplo. Entonces, la campaña de comunicación y los esfuerzos en ese sentido que contrarresten toda esta ola de mentiras del Ejecutivo tiene que ser muy fuerte y que siempre vaya por legitimar y dar credibilidad a todo el sistema educativo costarricense. Y creo que, de nuevo, como movimientos estudiantiles, esto es un desafío por enfrentar. Eh, y, y más que todas las federaciones somos nuevas, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos amoldando, pero al menos estamos conscientes de eso y de ahí se parte, ¿verdad? Entonces sí. Estaba viendo, No, de hecho, en el ajá. chat, perdón, estaba viendo en el chat varios comentarios que dejan, ¿verdad? Y preguntas que han ido sumando, entonces me imagino que tal vez hacia el final eso se va a abordar. Hay varias interesantes. Sí, sí, creo que Darla quería mencionarlas de las preguntas que han ido dejando ahí por el chat. Bueno, yo creo que como decías, Raquel, esta coyuntura va a requerir acciones nuevas y novedosas, distintas, probablemente otras que ya se han realizado. Y me parece muy importante el papel de la juventud, ¿verdad? Para precisamente aportar hacia esas nuevas formas que de pronto ya los que ya vamos un poco más, con más años, ¿verdad? Y otros que todavía tienen muchos más años, de pronto no se nos ocurren ideas nuevas y la juventud en eso va a jugar un papel muy importante en esta coyuntura, precisamente para abordarlo. Hay muchas otras formas, siempre pienso en las expresiones de arte y cultura que impactan tanto en esto, ¿verdad? Precisamente para legitimar eso que decías, porque si bien es cierto, es un mandato constitucional, la inversión en educación es un mandato constitucional, sabemos que al Poder Ejecutivo, a este gobierno ¿verdad? En sí mismo no le interesa la Constitución en lo más mínimo y ha cuestionado montones de veces lo que dice el mismo Poder Judicial, ¿verdad? En sus argumentaciones o cuando ha tenido que analizar proyectos, etcétera, ¿verdad? Eso no les importa, entonces, ok, hay que recurrir a otros argumentos y precisamente están estos del impacto que han venido teniendo las universidades en la población costarricense, en el desarrollo del país. Justamente hoy, en otro espacio, pues hablábamos de la industria de semiconductores, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el desarrollo
tecnológico en el país y las empresas que vienen, que si bien hay mucho más que hablar acerca de ellos, digamos, por ejemplo, a lo que quiero centrarme, ¿verdad? Porque hay otras problemáticas alrededor, pero a lo que quería centrarme es que, por ejemplo, el gobierno propone una ruta de fortalecimiento del ecosistema de semiconductores en el país. Y claro, donde intervenga el MEP, donde intervenga CONARE, donde intervenga COMES, donde intervenga, ¿verdad? Y ustedes, universidades, pueden hacer esto, hagan lo otro, ta, ta, ta. Ok, sí, qué lindo, pero ¿y el presupuesto? ¿Verdad? O sea, pero ¿quién va a financiar todo eso? Entonces, por un lado, si queremos hacer esto, queremos, ¿verdad? Posicionarnos en esto, pero síganlo haciendo sin presupuesto. O sea, es completamente ilógico. Entonces, de verdad que ahí hay que avanzar en esa legitimación, construir muy bien esas narrativas a través de las cuales vamos a comunicarnos con la gente, porque el gobierno sí lo tiene muy claro, ¿verdad? Tiene narrativas muy claras como no hay presupuesto, si les damos más tenemos que quitarle a otros, ¿verdad? Para decirte dos, por ejemplo, y nosotros entonces tenemos que contrarrestar todo eso y hay que buscar esas narrativas que realmente impacten a nivel de la población en general. No sé si Francine quería decirnos algo o si Darla en este momento nos va a hacer preguntas. Francine. Sí, cualquier cosita vamos a entrar a otro bloque donde no hay señal, entonces de verdad una disculpa, siento que ha sido un poco atropellado, pero esperábamos para estos momentos ya estar en el lugar y bueno, por diferentes motivos no lo hemos logrado. Entonces, en dado caso de que me desconecte, un agradecimiento total y espero en futuras ocasiones estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Francini. No, no se preocupe, entendemos totalmente. A veces hay situaciones que se salen del control, ¿verdad? De nuestro control y es totalmente entendible. Más bien agradecerte la participación. Sabemos el esfuerzo que implica estar acá un viernes por la noche, después de toda una semana que ha sido sumamente, ¿verdad? De mucho trabajo, de movilización y de todo, de estar analizando y además de eso llevar los cursos, llevar todas las cosas que llevamos. Entonces, bueno, más bien agradecerles, agradecerte, Francini, y bueno, vamos a continuar. Ahí igual después, bueno, si te puedes conectar o si te desconectas, no hay ningún problema tampoco. Eh, Voy a darle la palabra a Darla. Vamos a ver, yo creo que Darla también va de viaje. Entonces, hoy no sé si es en el regreso a casa, entonces vamos a ver si en este momento tiene también señal. Darla, Sí, aquí estoy. De hecho, quería perfecto. hablar algo sobre lo que mencionabas de semiconductores, porque es un tema como que me interesa mucho, como desde lo social, digamos, la importancia. Y hace poco el financiero, junto a otras entidades como Procome, hizo un foro sobre semiconductores, donde se hablaba como de toda esa importancia de las universidades en estos espacios. Sin embargo, no había ninguna universidad pública, eran puras universidades privadas y Intel. Entonces, como esto de que el gobierno si quiere esta narrativa de que las universidades estén en investigación y como innovando, y al menos desde lo que yo sé de la UCR están centros como eh, desarrollando ese tipo de tecnologías, que se asegura que las otras universidades también, pero no quiere como dar el brazo a torcer con los presupuestos para que poder seguir innovando. Y tal vez como para amarrar todo esto con un poco lo que ya habían mencionado y ya empezar a leerles las preguntas del chat, eh, hay una pregunta que es muy similar a lo que ya venían hablando, que menciona que cuál es su posición de cara a la negociación en la Asamblea Legislativa, pero también añade que cómo sienten, o al menos desde sus perspectivas, cómo han sido los acercamientos a las distintas fracciones legislativas, que ya Raquel mencionaba como que algunas se han pronunciado a favor, no estoy enterada si algunas se han pronunciado en contra, o al menos cómo lo han sentido, o cómo lo ha sentido vos, Raquel, este acercamiento a las fracciones, ya sea positivo o negativo, y también como de cara a la marcha, que sé que todas querían hablar, todas querían estar ahí pendientes y presentes. Sí, muchas gracias. Bueno, tal vez atendiendo lo primero que mencionabas, a mí me parece que el Ejecutivo, ¿verdad? La administración, pues y en los espacios que tengan, aunque tengan que referirse a las universidades públicas, y van a seguir en esta, van como el cangrejo, le digo yo, ¿verdad? Siempre para atrás, porque de nuevo sus intereses van medidos y señalados, por decirlo así, o sí, movidos sería
por intereses que atiendan al mercado. Entonces, a este gobierno no le interesa una educación que tenga los componentes de extensión, de acción social, de proyectos con las comunidades. Eso no le interesa, eso no le toca, ¿verdad? Porque lo que buscan es precisamente ese estancamiento del presupuesto y bueno, ya han hecho recortes sistemáticos de nuevo, educación primaria y secundaria, dejándola en ruinas y eso no le ha sido suficiente porque necesitan ahora también, y lo estamos se están retratando, ¿verdad? Con ese estancamiento de presupuesto con las universidades públicas, porque lo que buscan es que estas cunas de conocimiento, de generación de conocimiento y de pensamiento crítico ya no lo sean más y simplemente en algún momento estén al servicio del mercado. Entonces, por supuesto que cada vez que se hablen de universidades y aunque digan que la agenda de cooperación, que por ahí la compañera Francini lo mencionaba, que lo abordamos en la segunda sesión de la Comisión de Enlace, y aunque digan que sí, verdad, que se reconoce la acción, que las universidades y que todo lo demás, estamos viendo que es una narrativa contradictoria, porque reconocen que las universidades son importantes para el desarrollo del país, porque si no, no les interesaría y no hubiesen abordado una sesión de la Comisión de Enlace en torno a la agenda de cooperación eh, pero no les importa dar el presupuesto que sea sostenible y que sea digno por lo menos, porque ahora ya parece ser que decir que constitucional para no ir, ¿verdad? El ministro del Ejecutivo es una aspiración, entonces, por lo menos digno para que estas acciones a través de proyectos como la agenda de cooperación se puedan ejecutar. Entonces vemos que hay una contradicción de la narrativa. Queremos que hagan esto, pero no les vamos a dar presupuesto. Entonces van a ver cómo lo hacen. Y ahora además sale la narrativa de, es que tienen superávit, ejecuten eso primero. ¿Cómo lo vamos a ejecutar si hay un techo de regla fiscal? Entonces seamos consecuentes también con las cosas que, ¿verdad? Se van diciendo. Entonces, un poco por ahí tal vez para sumar, complementar y ampliar al punto que mencionabas y con esta pregunta que dicen de cómo vemos, al menos, ¿verdad? Al interno de las comunidades universitarias, cómo hemos visto ese movimiento y en general, eh, tanto lo interno y cómo hemos visto esa vinculación o respuesta que hemos tenido con las fracciones o las diputaciones. Bueno, a nivel de comunidades universitarias, dicen que si sentimos que están suficientemente informadas o así, al menos desde la FEUNA, de nuevo, asumimos gestión hace 3 meses y siempre, todos los años, al menos esto lo digo como persona estudiante, ya dejando el rol de representación un desafío muy grande que la universidad ha enfrentado es mantener o tener, ¿verdad?, esta permanencia de información y sensibilización sobre lo que es como tal el sistema educativo público y más concentradamente el FES. De hecho, esto ha sido una de las propuestas que hemos abordado en los diferentes espacios institucionales sobre la necesidad de crear acciones permanentes que estén cada año, que esto sea como un taller de APA, decimos, ¿verdad? O sea, una entra a la universidad y tome una vez el taller de APA. Entonces, que esto se convierta en algo así, acciones permanentes y no solamente acciones de junio, julio y agosto. Y lo vemos que oscilan en esos 3 meses y luego ya todo el mundo se desentiende. Porque entonces las acciones de sensibilización que se quieren hacer se ven obstruidas, se ven como pausadas, quedan ahí guindadas y la gente al final no termina realmente entendiendo, queda con información a medias y así. Entonces, bueno, nosotras y nosotros entramos en gestión, sabemos que existe este desafío y tratamos de abordarlo desde las posibilidades y herramientas humanas posibles, ¿verdad? Y entre otras. Entonces, creemos que todavía seguimos enfrentando este desafío, todavía hay muchísimo por hacer y muchísimos esfuerzos por reunir para poder avanzar hacia una sensibilización más global de lo que es la universidad, al menos hablo en el caso de la Universidad Nacional. Y ahora tal vez ya moviéndome un poco hacia la pregunta de cómo hemos visto estas dinámicas de acercamiento con las distintas fracciones con las que hemos logrado tener espacios dentro de las federaciones. Hemos ido a algunos espacios en conjunto y algunas pues nos hemos tenido que distribuir porque bueno, a veces es un poco complejo que todas coincidamos, ¿verdad? O así. Entonces, lo que hacemos son como suertes de balances también. Ok, bueno, fuimos, estos fueron los puntos y algo que hemos insistido, al menos hemos tratado de posicionar dentro de los acercamientos que hemos tenido es sobre esta necesidad del pacto por la educación, que es algo que venimos abogando muchísimo, y sobre también principalmente que
No se trata que nos digan, ah, sí, está muy bien la propuesta, súper, que les vaya súper bien. No, la invitación está abierta para que ustedes, como poder legislativo que son, y que estamos logrando con ustedes lo que no se logró con el Ejecutivo, que es negociación, que es espacios de diálogo y que es consenso, que además de eso, ustedes también lo puedan poner en práctica involucrándose en este proceso de participación ciudadana y que es una propuesta que nace desde el seno de representaciones que están directamente conectadas con el pueblo costarricense, ¿verdad? Las personas de a pie que decimos, don Juan que va y vende pan cuadrado en la feria y que yo le compro y resulta que está conectado a una organización o a su comunidad y entonces son representaciones y así, porque aquí estamos trabajando con personas que representan estas comunidades, a estas familias. Entonces, esa ha sido una de las primeras líneas que hemos venido posicionando a nivel de federaciones, de confederación, ¿verdad? Existe el Pacto por la Educación, lo vamos a llevar a cabo, pero necesitamos que haya un poder de las repúblicas que se involucre en este proceso. Y así ustedes también reafirman su compromiso con la educación pública, porque no se trata solamente de salir en los medios diciendo que sí apoyan a la educación, sino que también hayan compromisos en la práctica que se asumen. Eso es indispensable también. Y en ese entendido, hasta el momento no hemos recibido respuestas negativas al respecto, sino posiciones de haremos las valoraciones correspondientes, haremos los esfuerzos correspondientes para ver de qué manera se puede hacer un reconocimiento de incremento al presupuesto de las universidades públicas, aunque ya sabemos de previo que el ministro de Hacienda amenazó con no aceptar ese incremento de presupuesto. Entonces vemos que por más opciones que se busquen, las intenciones del Ejecutivo son clarísimas. No quiere más presupuesto para las universidades, quiere que se mantenga con el mismo de este año, aunque el costo de vida siga aumentando. Eh, si me lo preguntan, ¿verdad? Ya brevemente, o sea, algo que esto es una lectura muy personal y que me parece que ahí totalmente esta administración termina de ilustrarse, de definirse con esto que venía mencionando sus intereses de atender al mercado, es que, ¿qué pasa si con cada año el costo de vida sigue aumentando? La plata sigue siendo insuficiente, las becas van a seguir siendo insuficientes, los salarios van a seguir siendo insuficientes, aunque vemos un montón en redes sociales que los salarios que tienen, las universidades, déjenme decirle que tienen plataformas de transparencia presupuestaria, ustedes pueden meterse a googlear y los salarios de los profesores tienen 6 años de estar en congelamiento y de cuerpo docente administrativo por la ley de marco empleo público. Entonces ahí podemos revisar un poquito. Pero bueno, todo esto va a seguir siendo insuficiente, cada año el costo de vida puede seguir aumentando. La inflación está negativa, sí, pero ¿a quién está beneficiando realmente si cuando vamos a comprar el diario con 50.000 colones no me alcanza lo mismo que con lo que yo lo compraba en el 2020? De modo que si cada año el presupuesto sigue siendo enviado a la Asamblea Legislativa, porque esto es un precedente histórico y ya nada nos garantiza que la comisión de enlace va a seguir teniendo acuerdos, el presupuesto se sigue enviando igual, se siguen rechazando los incrementos y los esfuerzos que puedan hacer las diputaciones en la Asamblea Legislativa para dar un reconocimiento. Y entonces que vamos a llegar al 2028, 2029 con el mismo presupuesto del 2024, el costo de vida más alto y por lo tanto las becas más insostenibles. Vamos a empezar a ver alzas de deserción porque la gente tiene que ver cómo sobrevive. Y así es como empezamos a ver un desmantelamiento absoluto de la educación pública. Y yo creo que estas lecturas son importantes compartirlas en estos espacios, eh, porque a veces nos quedamos con una visión restringida de el próximo mes, ¿verdad? Y no, es que aquí hay intereses mucho más macabros, diría yo. O sea, es que yo no tengo otra expresión para decirlo. Pero bueno, retomando. Hemos tenido buenas respuestas por parte de diputaciones en el entendido de haremos las valoraciones, recibimos lo que ustedes nos están diciendo, han sido espacios de negociación, de escucha, de consenso, nuevamente el espacio que no logramos tener con el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa sí ha sido posible y pues estaremos a la expectativa, ¿verdad? Hemos tratado de hacer ese trabajo hormiga que llamamos en la medida de lo posible siempre y cuando, siempre más bien manteniendo este enfoque puesto en lo que beneficie a las personas estudiantes, personas que la gran mayoría vienen de los sectores vulnerables. Muchas gracias, Raquel. Yo creo que vamos a darle la palabra a Darla porque hay otras preguntitas o tiene otras preguntitas por ahí. Em,
Ahora, yo creo que en este escenario esto es como un juego de ajedrez y hay que ver quién va a ser la jugada más inteligente, pensando no en la que estoy haciendo en este momento, sino precisamente en la que vamos a hacer después por este escenario tan complicado en el que estamos y que no garantiza que volvamos a lo que teníamos, ¿verdad? Que era la negociación a través de la comisión de enlace y que había venido pues resultando, ¿verdad? En la medida de lo posible ha venido resultando y ahora estamos en esta otra situación, en una asamblea legislativa conformada por, o sea, ampliamente por un sector que también está resentido con la inversión en educación pública, en salud, ¿verdad? En electricidad, en agua, que quieren que todo se privatice porque para ellos todo es un negocio. Y por supuesto que la educación sigue siendo para ellos también un negocio, de ahí sus intereses. Entonces, pues habrá que ver también de qué forma quieren ser recortados para las futuras elecciones, porque estoy segura que en eso están pensando también. ¿Cómo quieren ser recordados para las futuras elecciones los diputados y diputadas que tendrán en sus manos ahora la aprobación de este presupuesto, ¿verdad? Yo creo que eso también será un punto a analizar. Para nosotros nos basta compensar. O sea, nosotros como personas que creemos en este Estado y en la educación pública, nos basta pensar que la educación es un derecho, que todos y todas tenemos derecho a una educación de calidad y que deberíamos de tener el presupuesto que se requiere para eso. O sea, a nosotros nos basta con eso. Sin embargo, a muchas diputaciones eh, eso ni siquiera les resuena, ¿verdad? Porque para ellos lo más importante es el mercado y lo que diga eh, la política económica más que una política social, eh, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueven esas jugadas a lo interno de la Asamblea. Y ahora que decías, ¿verdad? Lo de los sectores vulnerables, por ahí a veces existe el mito de que a la universidad ingresan principalmente personas estudiantes egresadas o graduadas de colegios privados, porque son los que tienen una mejor formación y entonces tienen mayores posibilidades de ingresar. Y en realidad, pues no, digamos, como acabas de decir, existen datos en las páginas de las diferentes universidades estadísticas que demuestran que las universidades han sido un motor de movilidad social, ¿verdad? Muchos fuimos los primeros en estudiar una carrera universitaria en nuestras familias. Nuestros hijos y nuestras hijas o sobrinos, primos, etcétera, van además de estudiar en una universidad pública y sacar su título, van a tener la opción inclusive de formarse en doctorados en otro país, van a tener, ¿verdad? Muchas otras oportunidades porque poco a poco eso permite el desarrollo social, ¿verdad? Las universidades realmente impactan en la vida de las personas. Entonces, pues a informarnos más y no pues comer cuento. Creo que eso es muy importante. Darla, ¿Se me escucha? sí, perfecto. Ok, sí, a mí me gustaría comentar, como agarrando un poco de lo que han dicho ambas, y es que algo que también yo siento al menos que se invisibiliza un toque, es que también muchos papás están conscientes de que la situación de la educación pública es precaria y hacen como ese esfuerzo de mandar a sus hijos a colegios privados, semiprivados, como con la esperanza de que tengan mejores oportunidades que tal vez lo que el sistema público, que el gobierno busca debilitar, no les puede ofrecer en este momento. Entonces, con estos esfuerzos que muchas personas así terminan también yendo a la universidad pública, que tal vez no estuvieron en un sistema como de educación secundaria y primaria pública, pero que sí, esto es como lo que va acorde a sus posibilidades. Esto, todo el esfuerzo de generaciones por poderlos llegar a poner ahí. Digamos, es la realidad de muchas personas estudiantes de la U. Y también agarrándome como un poco de eso que mencionaban sobre las bases, que tanto habla el gobierno, que la educación secundaria y primaria está bien, y es una realidad que para las universidades ahorita es un peso súper grande como el poder de nivelar a las personas, digamos. Todos los años los grupos, mucha gente que se queda en cursos como precálculo, cálculo, química, porque el sistema público secundario no está dando la talla para que las generaciones puedan ir todas parejas y al ingresar a la universidad es un gasto extra para las universidades poder poner a la gente al mismo nivel todavía en cursos como precálculo, cálculo, incluso cursos de inglés. Y es
algo que no se le reconoce a las universidades, como que están tratando de llegar a esa nivelación que muchas generaciones, me incluyo, no hemos podido tener por temas como la pandemia, huelgas, deficiencias en el sistema, ministras como Müller, entre otras muchas cosas que no han permitido poder dar como ese desarrollo óptimo de la educación primaria y secundaria, incluso en el kinder. Y tal vez como mencionando este rol de las universidades, puedo como comentar una de las preguntas que nos dejaron en el chat, que es bastante larga, entonces tenía como dividirla en partes, tal vez como para que Raquel pueda abarcarla tal vez de una mejor forma. Y es como que ustedes como federaciones, ¿cuál creen que debe ser el rol como de las rectorías en este momento? Yo sé que han estado muy cercanos como en el proceso de negociación, pero ahorita de cara a la Asamblea Legislativa y todo lo que se viene, como cuáles creen ustedes que debe ser el rol para los rectores y sus equipos técnicos y lo que se viene, que también sé que varias universidades, o en este caso la UCR, también está ahorita en elecciones de rectoría. Gracias, Darla. Bueno, esta respuesta la voy a dar mucho de mi rol, ¿verdad? Como presidenta de la FEUNA, pues porque no precisamente ha sido como un tema de discusión o profundización, al menos dentro con las demás compañeras, ¿verdad? De las otras federaciones. Entonces, bueno, al menos como en eso a mí me parece que el rol de las rectorías debe y está haciendo, además, ¿verdad? Coincido en eso, en esta defensa institucional dentro de la Asamblea Legislativa. eh, que esto lo han venido asumiendo en los diferentes espacios que han tenido, ¿verdad? Con las diputaciones, han ido avanzando sobre esta defensa de la institucional, de lo institucional, ¿verdad? De las universidades públicas, pero para esto principalmente se necesita esta representación unificada, que por ahí lo vemos, bueno, con CONARE, ¿verdad? Entonces, como que haya esa real coordinación, y trabajo conjunto para presentar, pues, una postura unificante la asamblea y esto precisamente se ha dado. Los rectores y al menos CONARE han avanzado en los diferentes espacios y bueno, dentro de la información que manejo, ¿verdad? Y de conocimiento que esto ha sido así, ¿verdad? Así como también, por supuesto, que este trabajo unificado eh, conlleva a que hayan propuestas y argumentos sólidos, ¿verdad? En conjunto, de modo que no se vayan a caer en contradicciones. Entonces, bueno, eso lo vimos además con la propuesta presentada ante el Ejecutivo sobre la 406, ¿verdad? Que fue presentado y salió desde el seno de CONARE y del mismo modo así se han venido manteniendo, tratando de llevar como la misma ruta unificada ante, en este caso, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Bueno, ya creo esto, si es otra cosa, me parece que en el entendido de esa unificación es importante llevar propuestas alternativas. ¿Verdad? Tienen sus comités, sus comisiones técnicas que lleven como estos posibles otros escenarios, dependiendo por dónde se vaya la cosa, ¿verdad? Que ya haya esa preparación de propuestas alternativas para poder presentarlas, pero alternativas que también sean viables de forma que permitan ese aseguramiento ante las diputaciones para que hayan vías potables, por decirlo así, de justificaciones para el financiamiento adecuado sin comprometer otras áreas críticas, ¿verdad? De ministerios o así, o partidas, que esto es algo que se está hablando. Me parece que también un rol que las rectorías pues deben continuar sumando y apostando, que se mencionaba en el comentario sobre la parte de la movilización social, ¿verdad? Y el apoyo comunitario, y es que haya esta permanencia de articulación y coordinación con no solamente los movimientos estudiantiles, sino con otros sectores. Se entiende, ¿verdad?, que de pronto las dinámicas de coordinación entre el movimiento estudiantil de la UNED sea distinto al de la UCR y así sucesivamente. Perdón, pero es que hablo mucho. A pesar de... Perdón, ya, retomo. Entonces, a pesar de estas dinámicas distintas que puedan haber, es central que haya esa articulación y coordinación, ¿verdad?, con los movimientos y otros sectores, ¿verdad? Entonces, estas llamadas alianzas estratégicas, ¿verdad?, colaborar estrechamente con estas organizaciones y sectores, pero que no se vea como, no solamente como, bueno, UCR o UTN por su lado y todos por allá, sino que, de nuevo, haya esa unificación para que hayan acciones con mayor firmeza a la hora de avanzar.
Y creo que también las rectorías y como CONARI, bueno, que he estado de cerca, y es algo que yo posiciono en su momento y he continuado tratando de darse, de seguir mencionando sobre esta necesidad, de nuevo, el desafío del proceso de comunicación, las campañas de comunicación, de que haya ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, si nos acordamos, de pronto veíamos esta campaña de Costa Rica, confía en la U pública, ¿verdad? Y esto estaba por todo lado, entonces retomar esa fuerza de campaña de comunicación que se llegue hasta todas las partes posibles. Y bueno, tengo entendido que también ya están en eso, ¿verdad? Que se informe a la sociedad eh, en general sobre estos elementos centrales y de impacto que significan las universidades públicas, porque desde las federaciones, por supuesto que podemos continuar pulsando por eso, pero también, de nuevo, dirigiendo la respuesta como hacia la pregunta que se hace de las rectorías me parece que sigue siendo ese reto, un reto de consolidar o fortalecer esas campañas. Dirías eso, fortalecer esas campañas de comunicación, incluso retratarlas mediante historias de impacto, ¿verdad? Historias de vida, de transformación de las familias costarricenses, porque es que eso es lo que pasa, digamos, las universidades son transformaciones de vida social. Entonces, retratarlo a través de testimonios, familias, de personas, estudiantes que son las primeras que llegan a las universidades públicas, que viene allá de Upala, ¿verdad? De pronto que su familia estaba siempre en la línea de ciertas áreas de trabajo, es la primera en su familia que logra ingresar a la universidad, que sale del pueblo, o sea, todo este tipo de historias conectan, porque es que la gran mayoría del pueblo costarricense venimos de ahí, venimos de esas zonas. Entonces, ¿verdad? Empezar como, yo lo diría como a desmenuzar cuando hablamos de extensión, desmenuzar cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de impacto de vida, a desmenuzarlo lo más que se pueda y empezar a hablar entonces, sí, extensión, cuáles son esos proyectos en las comunidades y hablar con esas personas que están liderando sus proyectos en Isla Venado, allá en Costa de Pájaros, ¿verdad? Estas personas que llevan eso y sí, que han podido lograr y hay un ingreso, una movilidad socioeconómica en su pueblo, en su comunidad, porque las universidades han financiado estos proyectos que han permitido que se establezca este ingreso a la comunidad, ¿verdad? Entonces creo que por ahí son algunas ideas que podría tratar de tirar de que las rectorías incentiven a través de sus distintas comisiones. Comisiones técnicas, comisión de comunicación, las comisiones que de asesores, lo que tengan, ¿verdad? Y así yo pensaría también, así como el ejecutivo es fuertísimo, ¿verdad? Porque para eso sí tienen plata, para eso sí disponen de plata, para andar manipulando las redes sociales con la cantidad de cosas que vemos, ¿verdad? Porque uno entra en TikTok y eso es una cosa barbarísima y en Facebook también. Entonces que se empiece a homologar esa misma línea, ¿verdad? Empezar a fulear las redes sociales de todo este tipo de información, y que se empiece a hacer como un contrapeso mediático, diría yo, ¿verdad? Este, y pues sí, creo que por ahí podría tal vez tirar algunas de las consideraciones que tengo ahorita, tal vez más frescas, ¿verdad? Porque si me pongo a pensar, bueno. De acuerdo, no, Raquel, súper bien. Bueno, ya nos quedan como 6 minutitos para cerrar el programa y quería agradecer a todas las personas que, ¿verdad?, nos han venido siguiendo, que nos dejaron aquí sus comentarios. Por ejemplo, bueno, Lina Samuels, Luis González, Joaquín Montoya, Rebeca Astorga, ¿verdad?, que se tomaron su tiempo para vernos a través de esta transmisión y dejarnos sus comentarios acá en el Facebook, que la compañera Darla pues también ya ha leído. Eh, y bueno, sobre esto que estabas diciendo del papel de las rectorías y cuál debería ser un poco como la campaña en esto y del impacto que generan las universidades, yo creo que, o sea, yo creo que, bueno, no sé, casi me atrevería a decir que no hay quien no haya sido impactado por alguna universidad pública en este país, ¿verdad? Y me pongo a pensar, por ejemplo, los adultos mayores que participan en los programas de adultos mayores de sus comunidades.
Por ejemplo, museos como en San Ramón, por ejemplo, está el Museo Regional de San Ramón, que es administrado por la Universidad de Costa Rica y que genera montones de actividades gratuitas para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿verdad? Y se convierte en un espacio vivo donde toda la comunidad puede participar. Los centros infantiles, ¿verdad? ¿Cuántos niños y niñas han pasado por los centros infantiles y son proyectos de extensión que lo que buscan es eso, ¿verdad? Es impactar en esas comunidades y en la vida de cada una de las personas para que puedan tipo, desarrollarse en lo que les gusta, les interesa. Y todo eso, sí, se vería afectado si no existe un presupuesto adecuado eh, para la gestión, ¿verdad? De todo eso. Y sería una lástima, ¿verdad? Que de pronto en su comunidad ya y ya no puedan haber más estos proyectos, ¿verdad? La gente los va a extrañar. Estoy segura de eso, que la gente los va a extrañar y precisamente eso es a lo que no queremos llegar, ¿verdad? No tenemos que dejar perder lo que tanto nos ha costado, sino más bien querer cosas mejores y más para todos y para todas. Entonces, eso que decías, ¿verdad? Es una excelente estrategia de comunicación sobre el impacto que generan las universidades en la vida de las personas, ¿verdad? E inclusive hasta en las empresas, ¿verdad? Transnacionales que llegan a sacarle el jugo a nuestro talento humano, pues también tienen su historia de por qué han llegado acá y por qué les interesa la formación que ofrecen las universidades públicas en este país. Carla, no sé si querías decir algo más y si no, pues como para ir ya cerrando, unas palabritas de cierre. Sí, yo tenía tal vez como una última pregunta súper breve para Raquel, que es que, bueno, yo tengo 4 años en la U y este ha sido como mi primer año, tal vez como me pone un poco triste que sea por la coyuntura, que donde yo sí he sentido y he escuchado en todo lado, desde paradas de buses hasta gente de otras universidades como el TEC, sobre el FES. Como todo el mundo está preocupado por la coyuntura actual y que para bien o para mal, a mí me parece que es como lo óptimo y lo mejor y espero que sigan así preocupados de aquí a que se gradúen y las generaciones que siguen. Entonces yo quería saber como vos, desde tu universidad, que en este caso es la UNA, como cómo has sentido el panorama de la gente se asustada o se ve como muy metida en lo que está pasando, y así. Y, no, y nuevamente agradecerte por este espacio, ¿verdad? Porque es un viernes en la noche y sé que de fijo ha sido una semana como sumamente cansada. Yo personalmente todavía no me recupero de la marcha. Entonces, sí, nuevamente agradecerte a vos por el espacio y al resto de tu equipo también por habernos contestado el llamado. Gracias, Darla. Bueno, a ustedes devolver el agradecimiento por el espacio, porque de nuevo, como mencionaba al inicio, me parece que es central que ahorita se sigan promoviendo, ¿verdad? En todas las formas posibles, videos, radio, sesiones virtuales, transmisiones en vivo, todo lo que sea posible para seguir nutriendo y fortaleciendo esta problemática, esta crisis. Bueno, dentro de la Universidad Nacional, sí se ha incentivado, ¿verdad? Bueno, y sobre todo lo hemos visto de manera paralela con campus regionales, esto fue algo que hace un ratito mencionaba, ¿verdad? Que se ha instalado bueno, qué está pasando con la educación y por qué ya esta gente llegando a hablar de eso, y entonces algo que también hemos insistido muchísimo es ahora, ustedes tienen esta información, pero no se la dejen con ustedes, llévenla a otros espacios, ¿verdad? Convirtámonos en agentes multiplicadores y pues creemos que eso de algún modo ha generado incentivación a las personas estudiantes para que sigan replicando, ¿verdad? Toda esta información. De nuevo, sí creo que todavía hay muchísimos desafíos, ¿verdad? En términos de continuar dinamizando esta información y así, pero dentro de lo que hemos logrado en este tiempo, ¿verdad? Y dentro de lo que ha sido para nosotros el marco de acción, lo vimos reflejado en la movilización del 28, donde tal vez así muy por encima se pudo llevar o se pudo tener más bien una participación de estudiantil de la Universidad Nacional de al menos unas 2.000 personas estudiantes y de ahí para arriba, y ahí incluyendo campos regionales. Entonces creemos que eso es un buen indicador, ¿verdad? Que nos dice que algo se está moviendo. Claro que sí está pasando la información y la sensibilización. Y que pues hay que continuar apostando entonces por esas acciones que hemos venido realizando y fortalecerlas.
Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Reiterar, como dijo Darla, el agradecimiento de la participación en este espacio. Bueno, a Francini, que se tuvo que retirar antes también. Y el programa Alternativas está abierto para cuando gusten cualquier otro tema o sobre este mismo tema también seguir conversando, pues porque aquí no se acaba. Entonces estamos a la orden, nada más nos contactan. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos el próximo viernes en otro programa más de Alternativas.